Algo muy, muy importante acaba de pasar en los mercados y la verdad es que casi nadie se ha dado cuenta. Hay unas señales ocultas que podrían estar anticipando un movimiento muy grande en los próximos días. Y no, de verdad, no es ninguna exageración. Mientras los titulares se estaban centrando en una cosa, la historia de verdad, la que realmente importa para nuestro dinero, ha pasado casi desapercibida. 13.500 millones de dólares. A ver, ¿qué es esta cifra? No es el beneficio de una gran tecnológica. Es la cantidad de dinero que la Reserva Federal de Estados Unidos ha tenido que inyectar de emergencia en el sistema y, ojo, en un solo día. Es una cifra que, vamos, grita a los cuatro vientos que algo por debajo no va nada bien. Bien, pues hoy vamos a conectar todos los puntos. Empezaremos con esa inyección oculta. Luego veremos por qué la historia que nos han contado sobre la caída de Bitcoin es una auténtica cortina de humo. Analizaremos una empresa que está justo en el ojo del huracán y terminaremos con la pieza clave, la increíble, de verdad, la increíble desconexión entre el sentimiento de la gente y la realidad económica. Para entender la historia de hoy, todo, absolutamente todo, empieza con una palabra, liquidez. O para ser más exactos, la falta de ella. Fijaos, durante 2 años los bancos centrales han estado drenando dinero del sistema como si estuvieran vaciando una piscina, literalmente. La Fed ha retirado 3 billones de dólares y el Banco Central Europeo se ha sumado a la fiesta. Han quitado tanto oxígeno financiero que el sistema simplemente ha llegado a su punto de ruptura. Y eso es justo lo que pasó, una crisis de liquidez. De repente no había suficiente efectivo, suficiente cash circulando para que los engranajes del sistema financiero funcionaran bien y el coste de pedir dinero prestado a un día se disparó de golpe. Y esa es una señal de pánico en el sistema. Para que se entienda la magnitud de esto, esa inyección de 13.500 millones de dólares es la mayor intervención en un solo día desde la crisis financiera de 2008. La Fed vio la luz roja de alarma y tuvo que actuar de inmediato. Esto no es un movimiento rutinario, no. Esto es una operación de rescate en toda regla. Y aquí, justo aquí, es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque justo cuando estaba ocurriendo esta crisis de liquidez, Bitcoin cayó. Y la explicación oficial que nos dieron, es que simplemente no se sostiene. La historia oficial fue esta: que si el gobernador del Banco de Japón insinuó una posible subida de tipos, que si el yen se apreció y que, por alguna razón mágica, esto provocó una venta masiva de Bitcoin. A ver, suena plausible, ¿no? Pero en realidad es una distracción. Aquí se ve clarísimo el contraste. Por un lado, la narrativa oficial que nos desvía la atención hacia Japón. Por otro, la razón de verdad. El sistema global se estaba quedando sin dólares. Y claro, cuando eso pasa, activos como Bitcoin son los primeros en sentir el golpe. O sea, no fue el yen, fue la falta de liquidez. Punto. Así que el punto crucial, la idea con la que nos tenemos que quedar, es esta. Para entender los movimientos de Bitcoin hay que dejar de mirar los titulares del día y empezar a seguir el flujo de dinero global. La liquidez lo es todo, es la clave. Y es que precisamente esta confusión a nivel macro es la que crea oportunidades. Un ejemplo perfecto lo tenemos en MicroStrategy, o MSTR, que ha estado atrapada en una auténtica tormenta de miedo y de negatividad. La narrativa que se oye por todas partes es que no tienen liquidez para pagar sus deudas, que la caída de Bitcoin les va a obligar sí o sí a vender sus reservas y que, en fin, que la acción es una apuesta demasiado peligrosa. El miedo es casi palpable. Pero si nos ponemos a analizar los datos, la historia cambia por completo. El mito de la falta de liquidez es falso, tienen efectivo para casi 2 años. No hay ninguna venta forzada a la vista. Y lo más llamativo de todo, el precio de sus acciones está cotizando con descuento respecto al valor del Bitcoin que tienen en su propia balance. Y es que, además, si miramos el gráfico, la acción sufrió una caída brutal, con un volumen de negociación altísimo, para luego cerrar recuperando gran parte de la pérdida. En análisis técnico, esto se conoce como un evento de capitulación. Es, digamos, el momento en que los últimos vendedores, movidos por el pánico, tiran la toalla, y esto, a menudo, marca un suelo en el precio. Y esta desconexión entre el miedo y la realidad que vemos en MicroStrategy no es un caso aislado, es un reflejo de algo muchísimo más grande que está pasando en toda la economía. Y esta es la pieza final de nuestro puzzle de hoy. Mirad esto, por favor. Según la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, el pesimismo es abrumador. El porcentaje de bajistas supera al de alcistas por casi 10 puntos. La gente se siente fatal con respecto a la economía. Pero, mientras el sentimiento está por los suelos, los datos reales nos cuentan otra cosa completamente distinta. Fijaos en este número.
un aumento del 9,1% en las ventas del Black Friday. La gente dice una cosa, pero con la cartera hace otra. Y aquí está la gran contradicción. Si el sentimiento general es tan negativo, ¿cómo es posible que el consumo, que es el motor de la economía, esté mostrando tantísima fuerza? Bueno, pues la explicación más probable es que el consumo lo están sosteniendo los segmentos de la población con mayores ingresos, mientras que las encuestas de sentimiento capturan, quizá de forma desproporcionada, el pesimismo de las rentas más bajas. La realidad económica es más fuerte de lo que el sentimiento general nos quiere hacer creer. Muy bien, pues vamos a atar todos los cabos y a resumir las ideas clave que hemos visto. Resumamos la historia real de lo que ha pasado. Primero, una crisis de liquidez oculta obligó a la Fed a intervenir, y el mensaje es clarísimo: no van a dejar que el sistema se hunda. Segundo, esa crisis, y no la historieta del yen, fue la causa real de la volatilidad en las criptomonedas. Y tercero, el pesimismo extremo choca con una realidad económica mucho más fuerte de lo que parece, y esto crea oportunidades para quien sepa ver más allá del miedo general. Entonces, nos queda una pregunta en el aire, y es la más importante. ¿Qué está moviendo el mercado de verdad? ¿Son las historias populares que leemos cada día en los titulares? ¿O son esas fuerzas mucho más poderosas, esas que se esconden justo debajo de la superficie y que muy pocos se paran a analizar? Como hemos visto hoy, la respuesta puede marcar toda la diferencia. Gracias por habernos acompañado.